¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarte. En esta hora estamos en el programa de la Escuela Sabática de Zoom TV Latino y hoy estoy muy contento porque estoy en compañía de dos amigos, dos personas con quienes comparto. Y de manera especial tenemos hoy a Joana aquí a mi derecha. Es la primera vez que está en nuestro programa de la Escuela Sabática. Ella es la directora de las redes sociales de Zoom TV Latino. Así que, Joana, bienvenida a este panel. Gracias, muy feliz de estar acá. Gracias por estar con nosotros. Y aquí a mi izquierda, ya ustedes lo conocen, el pastor David Salazar, de aquí de Zoom TV Latino también. Pastor, qué gozo poder estar aquí compartiendo este panel con usted. Gracias, pastor. Es un privilegio también para mí poder compartir contigo este tiempo. Muchas gracias. Y pues yo soy Daniel Miranda, también aquí, acompañándolos ustedes en este panel. Vamos a estudiar hoy la lección número 11, que titula ¿Qué más pude hacer? Pero antes de ir en la lección, quisiera yo pedirle a Joana que nos dirija en oración y luego el pastor Salazar va a tener la lectura bíblica. Oremos. Padre nuestro, venimos delante de ti porque queremos pedir tu Santo Espíritu, queremos pedir tu dirección al estudiar la lección de esta semana. Te pedimos que nos ayudes a ver una vislumbre de tu amor, una vislumbre de tu justicia y nos ayudes a encontrar respuestas a nuestras preguntas. Sí, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 La lectura bíblica la encontramos en el libro de San Juan, el capítulo 18 y el verso 37. Dice la palabra del Señor. Le dijo entonces Pilato, «¿Luego eres tu rey?» Respondió Jesús, «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz». Muchas gracias. Una de las preguntas más difíciles de responder en el contexto del gran conflicto es la pregunta de si Dios pudo haber hecho algo para prevenir el mal. Muchas veces se toma el conocimiento de Dios previo, el cual se llama la presciencia de Dios. Dios sabía que Lucifer se iba a rebelar, Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, y eso ha llevado a algunos a concluir, bueno, ¿por qué Dios no lo previno? Y ese es por eso el título de la lección de esta semana, ¿qué más pude hacer? Y quiero comenzar con la historia que me encantó. De hecho, la voy a utilizar en mis sermones cada vez que hable de este tema. Es una historia real. Nos dice que aquí en la lección, y quiero leerla textualmente, hace algunos años fue publicado en la revista Guide un cuento infantil muy perspicaz. La historia se centra en un niño huérfano llamado Dennis, quien fue adoptado por una familia en la época medieval. Dennis odia apasionadamente al rey de su tierra porque cuando sus padres se enfermaron, los soldados del rey se los llevaron y nunca más volvió a verlos. Mucho después supo que el rey los separó para evitar que las personas sanas padecieran los horrores de la peste negra. Sabemos en la historia lo que sucedió durante la Edad Media. La verdad acerca del rey liberó a Dennis del odio que había albergado casi toda su vida. El rey había actuado siempre y en todos los casos por amor a su pueblo. Qué interesante esta historia. Nótese que la perspectiva de este niño hacia el rey o su relación hacia el rey estaba influenciada por cómo él percibía al rey. Antes que se le dijera la verdad de lo que había sucedido, que él no sabía, pues él veía al rey como odioso, él veía al rey como alguien cruel, como es que me separa de mis padres. Pero ahora cuando él supo la verdad, entonces el niño tuvo una perspectiva distinta de Dios. Y saben, me temo que muchas personas hoy tienen una perspectiva muy equivocada de Dios porque creen que Dios es responsable del mal, porque creen que Dios es responsable del dolor. Así que esta semana queremos nosotros ir a las Escrituras para entender este tema del gran conflicto a la luz de lo que Dios pudo o no pudo haber hecho en el gran conflicto. Sabes, pastor, en esta historia que tú mencionas, que es una muy buena historia para presentarnos el aspecto del gran conflicto, lo que nosotros no miramos muchas veces estando en la experiencia aquí en la tierra, es cómo el Señor
tiene que obrar en favor nuestro. Y como en el caso de la historia, este muchacho, este niño, vio una crueldad aparente y culpaba al rey por esa crueldad, ¿no? Y ese es el problema de muchas personas que culpan a Dios o piensan, ¿por qué Dios no pudo hacer algo para evitar el pecado o algo por el estilo? Están mirando de una perspectiva muy limitada. Correcto. No miran todo el aspecto que está en juego. Y Dios, en cierto sentido, ha permitido, a diferencia de la historia, que el niño tuvo que pasar mucho tiempo, dice. Quizás ya creció, pasó los años y se dan cuenta después de que el rey había actuado en amor en realidad. Nosotros tenemos el privilegio ahora de poder mirar a través del velo revelado, ¿no es cierto?, levantar el velo que Cristo nos presenta, y entendemos un poco mejor el aspecto del gran conflicto. Así es. Para que no tengamos que dudar de la justicia de Dios y de su amor, y saber de que aunque puede haber momentos que no comprendemos las cosas, ¿no es cierto?, siempre hay que aferrarse a este principio. Dios actúa por amor, en justicia y rectitud. No hay nada que Él ha hecho o que no pudo haber hecho por salvarnos. Ha hecho todo lo posible por salvarnos. Así es. Muy bien. Bien, entonces vamos a entrar de lleno al tema, la lección que nosotros tuvimos, y ese justamente fue el papel que Jesús vino a cumplir acá en esta tierra. Jesús vino a revelar la verdad. Jesús vino a mostrar lo que nosotros no veíamos detrás del telón. Vamos a leer de nuevo lo que fue nuestra lectura bíblica. Le voy a pedir esta vez a Joana que lo vuelva a leer y vamos a responder a una pregunta. La pregunta es, ¿qué nos dice ese texto? Jesús está hablando con Pilato, que nos ayuda a nosotros a entender un poco los engaños del enemigo. ¿Cuál fue el papel que él vino a cumplir acá en esta tierra para desmentir al diablo, si lo colocamos de esa manera? Ok, dice así nuestra lectura bíblica. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Bien, gracias. Entonces, ¿para qué Cristo vino al mundo? A revelar la verdad. Para revelar la verdad, ¿cierto? Ujú, O sea, el diablo había dicho mentiras con respecto al carácter de Dios y Jesús vino acá a mostrarnos cuál es la verdad del asunto, ¿cierto? ¿Cómo eso, Joana, Pastor Salazar, cómo eso nos ayuda a nosotros a entender el gran conflicto desde una perspectiva distinta? Bueno, en el caso de Cristo, en este versículo, presenta esta oportunidad a un hombre que estaba en tinieblas. Digamos, tenía muy poco conocimiento de la verdad. Él era un pagano, había vivido una vida sin el conocimiento de la palabra escrita de Dios. Algo tenía quizás en su experiencia recién en Judá de entender algo de lo que los judíos creían, pero era una persona, como digámoslo así, alejado de Dios, o sea, no tenía conocimiento de Dios. Sin embargo, aún a él, el Señor Jesús permite en ese momento de su tribunal, de su juicio, presenta a Jesús una alternativa a través de su experiencia, de la forma como él se estaba mostrando a Pilato. Y en este versículo él particularmente dice, ¿no es cierto?, que él vino a eso, él vino a morir. Le estaba diciendo, mira, yo estoy aquí porque vine para esta obra. Y luego le dice a él, ¿no es cierto?, para dar testimonio a la verdad, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le invita a él. ¿Quieres conocer la verdad? Escucha mi voz. Entonces, vemos que el Señor presenta en ese momento una oportunidad para Pilato de entrar en el conocimiento de la verdad, de contemplar en esa relación con Él y de alguna forma mirar de que esta experiencia que estaba Cristo pasando era un reflejo de esa verdad, de esa justicia de Dios. Que eso es lo que en el mundo a veces nosotros a veces nos olvidamos. A veces pensamos que las cosas pasan porque, bueno, fueron así, suceden así. Pero en realidad notamos de que todo lo que sucede, el Señor ha puesto, por decirlo así, en una experiencia para demostrar la verdad contrastada con las tinieblas. Satanás trata de engañar y traernos engaño, pero Cristo presenta la verdad. Entonces yo pienso de que en ese sentido debemos enfocarnos en este aspecto de la oportunidad que Dios le da a Pilato. Y si Dios le da a Pilato la oportunidad
aún a Él, de conocer la verdad, cuánto más nosotros estamos en la misma posibilidad de en conocer a Cristo oyendo su voz. Así es. Me llama mucho la atención que Satanás, una de sus acusaciones es que Dios es injusto, Correcto. Ujú. pero aquí estaba Dios dando su vida, Amén. Amén. ¿verdad? Entonces estaba totalmente refutando Ujú. lo que Satanás había dicho porque estaba dando su propia vida por nosotros. Amén. Entonces la cruz sirve al menos para enseñarnos 3 cosas. A ver, son muchas más, pero número 1, la cruz revela la verdad del carácter de Dios, como tú lo estabas mencionando. Satanás dijo, eres injusto, eres parcial. Claro. A Jesús vino y desmintió eso en la cruz. La cruz también demuestra la justicia y el carácter perfecto de Dios. Ujú. Y número 3, la cruz también es como un down payment, es una cuota que el Inicial. cielo da, inicial, que el cielo da de que finalmente y muy pronto el reino del diablo será destruido. Amén. Sí. Porque Jesús venció al diablo en la cruz. Entonces, nosotros hoy podemos tener esperanza que estamos luchando ya con un enemigo vencido. Cristo ya venció a Satanás en la cruz. Y, ¿sabes? Me pongo a pensar, pastor, sobre la experiencia de Pilato en ese momento, ¿no? Él tenía la oportunidad, obviamente no entendía muchas cosas, pero el hecho de que este prisionero, este aparente, de acuerdo a los judíos, era un impostor, un falso Mesías, etc. Esta persona que para ese entonces había sido latigado, maltratado, estaba vestida de una forma descubriendo su sangre y toda esa cuestión que había pasado, esa experiencia todavía. Aún así, Jesús tiene un porte digno y tiene una amabilidad hacia este hombre. Jesús no le mira a él con repudio ni como, ¿qué cosa me estás haciendo esto? No, más bien trata de hablar a su corazón, tratar de que él vislumbre, más allá de la experiencia visible, que su misión era, como tú mencionaste, traer justicia a este mundo. Que eso es la verdad. La verdad es eso. La verdad es justicia. O sea, tú no puedes decir que la justicia es media verdad. O sea, la justicia de Dios es la verdad absoluta. Entonces, por alguna forma, aquí Jesús está tratando de presentar a él. Yo me pongo a pensar, ¿no? Pilato pudo en ese momento, quizás, si hubiese escuchado la voz de Cristo, pudo haber entendido algo de estos aspectos. El mal sería desterrado para siempre por la victoria de Cristo en la cruz. Que el amor, ¿no es cierto?, del Señor se reflejó en dar su vida por nosotros. Y que el diablo, ¿no es cierto?, todo el pecado, todo lo malo, todas las cuestiones que todo el mundo puede mirar. Mira, ¿quién no puede ver muerte, dolor, sufrimiento en esta tierra? Todos podemos ver esto. Si Pilato hubiese podido escuchar más a Cristo, hubiese podido ver la hermosura de que esa muerte de Jesús era el significado de la victoria absoluta de Dios sobre el pecado. Pero la historia es que Él rechazó. Y tal vez nosotros pensemos, no, yo no soy como Pilato, pero tal vez podemos ser igual que Pilato. No queremos esa verdad. Y pensamos más bien, no, me sentí ofendido, lo que sufro aquí en la tierra es tan difícil, Dios es malo, me quitó a mi hijo. Mira, hay muchas personas que pueden decir esas cosas porque sus hijos han fallecido o alguien perdió su ser querido. Esta semana escuchaba la historia de un individuo que me causó mucha tristeza y me puedo imaginar el dolor de esta persona que su esposa tenía una enfermedad terminal, ¿no es cierto? Él entró al cuarto de cuidado intensivo y cogió a la enfermera, los doctores, los amarró, los puso, los guardó, digamos, como prisioneros, y luego empezó a matar, pues a disparar a las policías y todo esto, porque él decía, estos médicos no hicieron lo suficiente por mi esposa. Ella está muriendo porque ellos no hicieron suficiente. Entonces, tomó la justicia en sus propias manos. Hizo un daño terrible. Estas son noticias, ¿no? Pero me pongo a pensar, el grado de dolor y sufrimiento es agudo en esa tierra. Sí. Mucha gente que no conoce a Cristo va a perder su rumbo. Así es. Dios nos permita no ser como Pilato y confiar en el Señor y su misericordia, y por eso mirar más a Jesús, que su sacrificio
es la respuesta al pecado. Amén. Muy bien, excelente. Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 al 12. Y vamos a mirar ahora cómo la victoria de Cristo tiene un impacto sobre nosotros, los creyentes, los que creemos en Jesús. Voy a leer este pasaje, voy a leer de la versión del 60 de la Reina Valera, Apocalipsis, el capítulo 12, y vamos a leer los versículos 10 al 12. Nos dice la palabra de Dios. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido, aquí está el versículo clave, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Joana, como el versículo 11, de manera especial aquí, es un aliciente a los creyentes que por medio de la sangre del Cordero nosotros podemos vencer. ¿Cómo de manera práctica podemos nosotros experimentar eso? Wow. En el contexto del gran conflicto, En el contexto. nosotros vemos que a veces, como decía el pastor David, a veces nos abrumamos con lo que pasa en esta tierra, vemos los conflictos, los problemas que tenemos, pero si tenemos nuestra vista fija en el vencedor, que es Jesús, entonces nuestra victoria está garantizada. Esa es la clave. A veces pensamos, y gracias Reina por ese punto que creo que es importante recalcar, a veces pensamos que la forma de sobrellevar las tribulaciones es viendo tal vez en uno mismo cómo poder tener un sentimiento diferente. Pero la clave no está en uno mismo, es mirando a Jesús. Mira a Cristo y esa es la respuesta adecuada, como tú mencionas, ¿no? Entonces nosotros en la luz de la cruz vemos el gran amor de Dios, pero también vemos nuestra indignidad. Me encanta ese himno que se llama Junto a la cruz de Cristo, que habla de esas dos maravillas que yo aprendo en la cruz. Primero, yo veo el grande amor de Dios por mí. Segundo, yo veo mi indignidad. Dios hizo eso por mí. Y eso tiene un efecto en el corazón que lo subyuga de tal manera que el pecado comienza a perder su poder, su fuerza sobre mí. Ahora me es posible yo resistir las acechanzas del diablo. Muy bien, qué hermoso. Ahora, este es entonces el contexto. Vamos a volver a este punto, porque no nos olvidemos del tema principal de la lección. ¿Qué más pude haber hecho? ¿Qué más pude hacer? Y vemos que la cruz en verdad provee esa respuesta. Pero vamos a entrar de lleno, y aquí tenemos mucho que decir. En el tiempo que nos queda vamos a hablar de estas dos parábolas que están relacionadas, pero cada una se complementa. La canción del amado, en Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 4. Joana, ¿nos podrías por favor leer ese pasaje? Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 4. Claro que sí. De hecho, el título de nuestra lección proviene de aquí, de este pasaje. Dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña, una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Antes de ir a interpretar los símbolos, ¿qué problema encontramos aquí en esta canción, en esta parábola? Dios hace todo por el labrador hace todo por la viña, consigue la mejor tierra, la arregla, planta las mejores, y sin embargo el resultado no es el que esperaba, no da el fruto. Yo recuerdo una vez estando en Colombia, mi esposa y yo hicimos una huerta bien bonita.
y eso le dedicamos tiempo, nos regalaron el abono, bien bonita estaba. Y de manera especial, una de las cosechas que más estábamos añorando era un pepino dulce que nos encantaba para hacer guisos y todo Ensaladas, eso. ya. Entonces mi esposa sabía hacer un guiso, una cremita muy rico con eso para uno aderezar y todo. Resulta que en una ocasión la plantita nos dio bastante pimentón de ese dulce chiquito. Y resulta que nosotros lo servimos y todo, y eso estaba picante. Pero nunca nos había salido picante. No es que nos equivocamos, era la misma semilla. Oh, wow. Y entonces nosotros, ¿pero de dónde salió esto? Este era pepino dulce. ¿Cómo salió picante? Yo puedo entender un poco la frustración aquí del labrador. Luego, haciendo investigación, nos dimos cuenta que cuando hay cross-pollination, cuando hay polinización cruzada, aún entre dos especies que pueden ser, en este caso, dulce, entonces causa una reacción química que se puede convertir picante. O sea, yo creo que así fue que el picante surgió en este mundo. Pero en fin, hay una explicación allí química en cuanto a esto. El punto aquí es la frustración. Yo me frustré mucho, no tolero el picante. Yo sé que a algunos les gusta y nada que ver. Pero imagínense plantar e invertir tanto tiempo y recursos por esta viña y le da uva silvestre. No sé si han llegado a probar las uvas silvestres. Yo las he llegado a probar. Son amargas. No las puede pasar. No se puede pasar y son muy comunes en esta región del mundo, en el desierto. Pero a ver, antes de ir a los símbolos, ¿qué más podemos hablar? ¿Qué más les llama la atención de esta parábola? Bueno, algo que me parece interesante, viéndolo solamente, como te dices tú, en la forma objetiva de la historia, imagínate tú haber no solamente cultivado una viña, dedicado tiempo, talento, esfuerzos, recursos, etcétera, pero después de que te das cuenta de que salen uvas silvestres, o sea, que esta vid es una vid que no sirve, tú tienes que darte cuenta y decirte, esta vid hay que reemplazarla. Así es. O sea, esto está robando el espacio que yo dediqué. Voy a poner tengo que sacar esto que no sirve y echarlo fuera. Eso es más o menos lo que tal vez parte de la historia que el Señor quería que la gente se pusiera a pensar, porque obviamente si alguien tuviese esa experiencia real, ¿no? Digamos, yo calpalté todo esto y tengo una vid y sale la fruta mala y sale silvestre, eso es de inmediato, hermano. Saquemos, antes de ponernos a dedicar más tiempo en esto, saca esto que no sirve, bota a un lado y toca comenzar de nuevo. Cristo, bueno, yo no quiero adelantarme a los símbolos, pero creo que es importante notar de que era una lección práctica de que cualquier persona en su sano juicio tendría que decir, están robando el espacio, esa viña, esas frutas malas, está robando el espacio dedicado a una vid, así que voy a quitarla. Era una lección y una advertencia de Dios, ¿no es cierto? Y creo que tenemos que pensar en ese sentido también, porque si nosotros no damos frutos buenos, hermano, no tendremos sino ser juzgados porque robamos el espacio quizás de quien debería o daría esos frutos. Un buen punto. En fin. Muy bien, ahora otra pregunta, y esas preguntas son importantes para resolver esto. ¿De quién fue culpa que salieran uvas silvestres? ¿Fue culpa del labrador o de quién fue la culpa acá? Wow. en la historia que estamos viendo, la gente culpa a Dios. Ok, O sea, muy bien. Muchas veces decimos, Dios es culpable del pecado. Sí. Que de hecho el versículo 3 arroja algo, no sé si notaron aquí un Sí. detalle muy interesante, arroja algo que de hecho este punto es muy adventista, muy único de nosotros. Sí. ¿Qué invita? Note que el labrador no se defiende a sí mismo, pero ¿qué les invita a él a los varones? Que ustedes juzguen. Juzguen. Él se coloca a juicio. Ujú. Sí. Ok, examinen mi obra, juzguen ustedes. Interesante eso, ¿no? Ahora, noten algo más aquí, que aunque la causa directamente no se atribuye, o sea, no se nos da la causa de por qué salió eso, pero definitivamente el problema era en la vid, no estaba en el labrador, ¿cierto? Ahora sí interpretemos los símbolos. Y yo antes de entrar en eso, pastor, solamente el problema estaba en que los frutos estaban
Porque él plantó una vid escogida. Correcto. O sea, plantó una vid escogida, una vid que debería haber dado frutos, pero se corrompe en algún momento. Correcto. Algo le pasó a la vid Que se corrompió. que terminó dando malos frutos. Ujú. ¿Ok? Comencemos entonces con el primer símbolo, que es la viña. ¿Qué representa esta viña? Versículo 7, no sé, Pastor Salazar. Bueno, allí dice, Ahí en ¿no es Isaías cierto? 5. Claro, ahí dice claramente, dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. O sea, ahí está diciéndote claramente cuál es la viña. ¿Cuál es la viña? La casa de Israel, el pueblo de Israel que el Señor escogió como su espacio en la tierra, como su vid en la tierra, su viña en la tierra. Muy bien. ¿Quién será el labrador? Bueno, es el Padre, es el Dios. El Padre es Dios, ¿cierto? Entonces Dios es el labrador, la casa de Israel es la viña. ¿Cuál será? ¿Qué significa el hecho entonces que él dice que la despedregó, le quitó los cardos y todo eso y la plantó en una ladera fértil? ¿Cuál será la ladera fértil? Bueno, podríamos decir que era la región donde se estableció su pueblo, el lugar donde estableció al pueblo de Israel en Canaán. Canaán. Ujú. Que desde todas las perspectivas es una tierra deseable. Claro. Su clima para la agricultura, para la misión en un punto estratégico, en fin, ese es otro punto, ladera fértil. El hecho de que le sacó las piedras, le sacó todo el monte, es cuando Dios expulsó a las naciones cananeas de allí. Comenzó a limpiar esa tierra para que ellos poseyeran la tierra. ¿Cuál será entonces la torre que edificó en la mitad? ¿Cuál es la torre? Buena pregunta. Joana. Podríamos decir que la torre, ¿cuál era el centro? Jerusalén, el templo, El templo. de donde el Jerusalén, Señor ¿cierto? estableció Santuario. su... Y que de hecho junto a la torre había un lagar aquí. Mm, Y en el santuario justo, que es lo que sucedía en el atrio, ahí los sacrificios, la sangre, ¿cierto? Claro. Que se derramaba el lagar, la sangre y el jugo de uva, pues Símbolos. son símbolos, Claro. ¿bien? Entonces Dios hizo todo esto, el cerco acá, y puso un cerco también, sí, te voy a decir. sus leyes, lo que delimitaba o marcaba una diferencia entre Israel y las naciones paganas, las leyes que Dios dio en el Sinaí. Entonces aquí vemos que Dios hizo todo para proteger a esta viña, pero vaya, esta viña se corrompió. Algo interesante, pastor, ¿no es cierto? Usando este lenguaje. Aquí en este país no es muy común ver en Estados Unidos casas con muros. Ujú. O sea, ¿no es cierto que no es muy común eso? Porque hay un sentido de más respeto quizás y también tú sabes que aquí si tú te metes a la casa de un vecino, aquí te puede dar un balazo por traspasar. O sea, y la ley lo libera a la persona que se siente que viene alguien que no ha sido invitado, ¿no? Entonces, pero el muro en nuestros países latinos, todos sabemos lo que es un muro. Toda casa tiene un muro y es justamente para proteger de asaltos, de personas que no son visitas, ¿no? Es de personas ladrones, cosas por el estilo. Pero es para poder proteger y resguardar, para que esa casa no sea violada, no sea maltratada, no sea dañada. Y el Señor, como tú mencionaste, la ley de Dios, sus instrucciones para Israel, era para que este pueblo se mantenga como su pueblo escogido, un pueblo donde no sufra lo que sufrían las otras naciones, un pueblo peculiar, apartado del resto, separado del mundo. Pero cuando nosotros, o ellos, mejor dicho, pasando a la historia, ellos rompieron esas leyes, quebrantaron sus leyes, invitaron a los dioses falsos, a la idolatría, a la abominación que hacían en Canaán y todas esas cosas en sus pueblos escogidos. Aún escogieron un rey en contra de Dios y se hicieron semejantes a las naciones, perdieron esa peculiaridad que el Señor quería que tengan. Y hay que, cuidado, poner atención que nosotros no hagamos lo mismo, caigamos en esa misma experiencia, ¿no? Muchas gracias. ¿Tiene algo que agregar? Bueno, de pronto ya hacia el final vemos que Dios dice, ¿qué más puedo hacer con esta viña? O sea, uno puede denotar un poco de decepción, desesperación. Es una expresión que uno hace cuando uno ha agotado todos los recursos, que uno dice cuando
lo ha intentado todo, ¿verdad? Así es. Entonces Dios, gracias, Dios no es la persona que debemos culpar aquí. Ahora, afortunadamente, nosotros tenemos otra parábola que da, de hecho, más detalles. Jesús termina la historia, porque esta parábola terminó de una manera muy negativa. Correcto. El vallado, todo eso se derrumbó y bueno, vinieron y Israel fue llevado a cautividad. ¿Ok? Pero, si nosotros vamos ahora a la parábola de Mateo 21, versículos 33 al 39, nosotros vemos que Jesús está citando Isaías 5, pero ahora él agrega unos detalles que no están en Isaías 5, lo cual va a responder a la pregunta que él hizo en Isaías 5, ¿qué más pude yo haber hecho Correcto. por esta viña? Y por si fuera poco, si en Isaías 5 se ve que él hizo mucho, pues en Mateo 21 va a ser mucho más todavía. Aquí entonces vemos, Pastor Salazar, si nos ayuda leyendo Por supuesto, Mateo 21, 33 al 39. al 39. Dice la palabra del Señor. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. A ver, ¿qué pueden ustedes ya, al comparar ambas, qué observaciones y qué conclusiones podemos llegar a la luz de esta parábola? Yo veo que aquí Jesús detalla más, de acuerdo a su época y al momento en que estaba hablando, detalla cómo ellos maltrataban y mataban a aquellos que eran enviados por el Padre y cómo incluso matan al propio hijo del dueño. O sea, les estaba señalando de alguna manera que esa parte era relevante, cuán relevante era en ese momento, Claro, ¿verdad? claro. O sea que ahí vemos, ¿quién representará en esta parábola el hijo del dueño? Jesús. Jesús, su hijo, el heredero, ¿cierto? Nótese que esta parábola va incluso mucho más allá que Isaías 5. Ahí no vemos a Jesús viniendo. Jesús no había venido en el tiempo de Isaías, pero ahorita Jesús mismo está hablando esta parábola y dice, miren, si han quedado dudas en el Antiguo Testamento, voy a despejar todas esas dudas. Yo mismo vine. Y sabes, Pastor y Joana, en esta parábola también notamos que Jesús, en cierto sentido, contesta, por decirlo así, que el Señor volvió a trabajar en esa viña y empezó a mandar a sus siervos, a sus profetas. Los profetas, correcto. Para que puedan ellos enmendar. Y las enviaba para que ellos se den cuenta de que necesitan dar frutos. Necesitan dar frutos. Hay que hacer algo en esta viña, no es solamente como para tenerla de adorno. ¿Y qué hacían ellos en vez de aceptar a esos siervos? Ahí dice la palabra, ¿no es cierto? A unos, ¿no es cierto?, golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Es decir, les estaba declarando Jesucristo cómo los padres de los que estaban frente a Jesús habían tratado a sus profetas, a sus siervos, ¿no? Y hoy en día yo me pongo a pensar, ¿cuántos de nosotros, no lo decimos literalmente, no hacemos esto, pero en realidad de nuestra manera rechazamos la sierva del Señor, rechazamos sus enseñanzas, lo que Dios ha revelado, rechazamos los profetas en líneas generales, ¿no? No nos gusta porque nos incomoda, decimos eso no quiero y no creo. Y mucha gente tiene este resentimiento, este rechazo a los profetas del Señor y no se dan cuenta que están al igual que en este caso de los judíos, ¿no es cierto? En vez de permitir que sus vidas den frutos de justicia, frutos que den honra a Dios, estamos permitiendo de que al rechazar la palabra profética, al rechazar la palabra del Señor, estamos haciendo que nuestros frutos sean silvestres,
uvas amargas. Y saben, para traer esto ya de manera práctica, yo sé que Joanita tiene unos puntos muy interesantes allí que compartir con nosotros. Interesante que aquí dice que la arrendó, o sea, no era ni siquiera de ellos, ¿no? La arrendó, un detalle que no encontramos en Claro, sí. Isaías 5. Y aquí está el punto principal. No importa cuánta profesión nosotros hagamos del Evangelio, si no se ven frutos correspondientes, la obra de la gracia en nosotros se está haciendo en vano. A veces son palabras duras. Sí. Porque lo que determina si la gracia de Dios está obrando en mí es que se deben ver frutos. Ujú. Y en este caso, Israel no dio esos frutos. Daba frutos silvestres, él esperaba ver otros frutos distintos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos a la luz de la cruz responder a la pregunta que hace el labrador en Isaías 5? ¿Qué más pude haber hecho? ¿Será que con la cruz hay algo más que Dios pudo haber hecho? No. No, lo dio todo. Lo dio todo. No dio ni siquiera un ángel, ¿cierto? No. Para que muriera por nosotros. Recuerdo el párrafo que dice, en Jesús Dios entregó lo más valioso del cielo, el tesoro más grande del cielo. Y viene ahorita a mi mente cuando Jesús ve a la ciudad, a Jerusalén. O sea, ve a la viña, ¿verdad? Está sobre el monte y ve la viña y llora sobre Jerusalén. A veces no nos detenemos a pensar, él era ese hijo enviado y él sabía que lo iban a matar, él sabía que la profecía se estaba cumpliendo. Y quisiera compartir Sí, adelante. un párrafo que nos dice, está en el deseado de todas las gentes, en la página 538, y dice, Jesús lloró con angustia sobre la ciudad condenada, pero no la podía librar. Había agotado todo recurso. Al rechazar las amonestaciones del Espíritu de Dios, Israel había rechazado el único medio de auxilio. No había otro poder por el cual pudiese ser librado. Y en otro párrafo nos dice, la nación judía era un símbolo de las personas que en todo tiempo desprecian las súplicas del amor infinito. Y breve, para no leer todo el párrafo, hay otro párrafo que tengo aquí que nos dice que así como Cristo lloró sobre esa ciudad, Él llora cuando ve que rechazamos el Espíritu Santo, cuando ve que rechazamos las amonestaciones. Y dice, Cristo está derramando amargas lágrimas por ti. No esas lágrimas que ni siquiera tú tienes para ti mismo. O sea, a veces no somos conscientes de nuestra situación. Si la pudiéramos ver, lloraríamos de ver en la condición que estamos, pero dice que Jesús tiene lágrimas por nosotros cuando ve que rechazamos la luz, cuando rechazamos esos llamados al corazón que Dios nos hace. Y un último párrafo corto dice, Jesús lloró sobre Jerusalén por la culpabilidad y obstinación de su pueblo escogido. Llora también ahora por la dureza del corazón de aquellos que, profesando ser sus colaboradores, se conforman con no hacer nada. O sea, en este momento, Jesús también llora cuando ve que su pueblo, su viña, está rechazando las amonestaciones de Dios. Wow. Esto nos deja mucho que pensar. Gracias por compartir esas citas, porque, nosotros podemos decir, la viña, ya, el pueblo de Israel, que nosotros, mi familia, mi iglesia, mi vida personal. Sí, entonces ahora esta parábola se aplica ya a cada uno de nosotros. Por supuesto, y añadiendo a lo que estaba diciendo Joana, ¿no es cierto? Nosotros no somos indispensables. O sea, quiero decir con eso de que la viña nos presenta de que el Señor dio, la viña es de Él, ¿no? Y hay personas que toman a veces la actitud de que la iglesia, la familia, es pertenencia de ellos. Y no, todo es del Señor. Y debemos entender de que el Señor nos pide cuentas de lo que Él nos ha dado. Y si yo digo, bueno, pero es mi vida, hasta tu propia vida es del Señor. Si Él te pide a ti que tienes que obrar y tratar de vivir
en sujeción a Él, en sumisión a su voluntad, no es porque Él te quiere dar una imposición una carga difícil, es para que puedas deleitarte trabajando junto con Él. Él no te deja solo, sino que quiere invitarte a que participes de esa relación con Él, pero tu vida le pertenece al Señor. Amén. La cruz muestra cuánto el Señor hizo para no solamente salvarnos, pero mostrar cuánto Él valora al ser humano. Pero todo lo pertenece a Dios. Y por eso, si es que yo pienso que soy indispensable para el Señor va a decir, bueno, te di todo, oportunidades, pero si tú no las aceptas, tendré que, como a los judíos, ponerlas a un lado. Al final, entonces, las que se pierdan no se van a perder por una falta en el gobierno de Dios. Así es, ¿no? Van a perderse es por su propia decisión, como tú leías, de rechazar al Cordero. ¿Ibas a decir algo? Estaba pensando que justo estaba leyendo mientras estudiaba esto y la semana pasada mientras leía Apocalipsis, que al final tanto los que se salvan como los que se pierden van a reconocer que Dios es justo. Van a decir justo. La palabra justicia se repite mucho en el Apocalipsis, declarando que Dios es justo. No solamente aquellos que se salvan, pero también aquellos que se pierden reconocen que Dios es justo. Y que de hecho será el resultado cuando Dios se coloca él mismo a juicio. Ese será el resultado final del veredicto que todos dan. Y de hecho, en los minutos que nos quedan, vamos entonces a analizar ese tema del juicio, que es tan importante para nosotros en nuestra teología adventista y en el contexto del gran conflicto, en el contexto de Dios. Leímos en Isaías 5 que Dios, él mismo, invita al pueblo, juzgad entre mí en mi viña. ¿Saben que ese mismo concepto nosotros lo tenemos en Romanos capítulo 3, versículos del 1 al 4? Romanos el capítulo 3, versículos del 1 al 4. Joana, por favor, ¿nos puedes leer ese pasaje? Claro que sí. Gracias. Romanos 3, del 1 al 4. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Interesante, coloquemos esto a la perspectiva de Isaías 5. El hecho que la vid dio uvas silvestres, anula eso la fidelidad de Dios. Porque aquí está hablando de los judíos específicamente. Dice, bueno, si ellos, aquí dice, Dios les dio el pacto, ¿qué ventaja tiene? Dice, les dio la palabra de Dios, les fue confiada la palabra de Dios. Si alguno de ellos son incrédulos, hace eso nula la fidelidad de Dios. En otras palabras, es eso por culpa de un error de parte de Dios. Eso es lo que está preguntando él acá. Y dice, no, de ninguna manera. Dios es veraz. Todo hombre es mentiroso. Y de nuevo invita a Dios. La forma en cómo él prueba su veracidad es siendo juzgado. Que de hecho aquí se está citando a Salmo 51. Interesante, eso está escrito en el contexto del Salmo 51, donde David es la confesión de su pecado con Betsabé. Y él dice, Dios, la culpa es mía. Tú vences en el juicio. Tú no tuviste la culpa en esto, la culpa fue mía. Y por eso hizo que el arrepentimiento de David fuera tan sincero y tan profundo, porque él no le echó la culpa a Dios. Él dijo, tú sales airoso en este juicio, yo soy el culpable, contra ti he pecado. Así que, ¿cómo Dios entonces, exploremos un poco este concepto, cómo Dios vindica su nombre en el juicio? Yo pienso de que va a ser de acuerdo a lo que vemos en la revelación de la palabra, fue su entrega absoluta por redimir al hombre. Él no se reservó nada. Al dar a su hijo, estaba dando
mostrando, quizás por decirlo así, mayor amor al hombre en rebelión que hasta su propio hijo para privarlo de que pase por esa experiencia. Tuvo que decir, por eso dice la Biblia, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que escogió dar a su hijo para salvar al hombre. ¿Qué más amor que ese? ¿No es cierto? Y qué más muestra también de su justicia, porque para poder dar al hombre la redención, tenía que pagar el precio del pecado, de la transgresión. Y tuvo que hacerlo por su Hijo. Entonces, cuando nosotros miramos cómo Dios va a ser juzgado siempre en base a lo que el Señor, por decirlo así, hizo y lo que el hombre o los que se pierden, ¿no es cierto?, rechazaron de Dios. Los que van a ser redimidos van a hacerlo y van a reconocer siempre que fue a través de Jesucristo. O sea, ellos no tienen por qué juzgar a Dios. Saben que fue porque el Señor hizo todo por ellos. Pero los impíos que reconocerán eventualmente por qué Dios es justo, es porque se darán cuenta, tal vez ya muy tarde, de que tuvieron suficientes evidencias a lo largo de la experiencia misma de su vida para reconocer a Dios, pero rechazaron su voz. Como dijo el mismo Romanos, el capítulo 2 inclusive menciona allí de que no hay excusa para el impío. No hay excusa para nadie decir, no, yo no sabía. Si hubiese una excusa para el pecado, una sola excusa válida para el pecado, Dios lo hubiese encontrado. Pero no existe tal excusa. Por ende, toda persona que acusa a Dios de algo que sucede en su vida o acusa a Dios de incitar o ser el iniciador, no se dan cuenta de su carácter porque no están mirando verdaderamente a Cristo y su muerte como la representación del carácter de Dios. Así que yo creo que tenemos que tomar esto y más bien enfocarnos como seres humanos, como creyentes en el Señor, a proclamar la justicia y el amor de Dios más que dar espacio a la duda Amén. de su carácter. Amén. Muy bien, entonces, hablando del juicio, nosotros vemos en la Biblia que hay 3 fases del juicio. Tenemos el juicio previo al advenimiento, o el juicio investigador, tenemos el juicio milenario y tenemos el juicio ejecutivo después del milenio. En cada una de esas etapas, nosotros vemos que Dios vindica su carácter en un grupo específico. En el primero, antes de la segunda venida, Jesús está vindicando su nombre ante los ángeles y ante los mundos que no cayeron. Él está demostrando su justicia. En el juicio milenial, Jesús ahora vindica su carácter, o aclara más bien, su justicia con los redimidos. Nosotros, los redimidos, participaremos de ese juicio, los libros se abrirán, nosotros veremos por qué se perdieron los que se perdieron. Y finalmente, en el juicio ejecutivo, después del milenio, cuando los impíos sean resucitados, Satanás y sus ángeles son juzgados, se le mostrará a cada uno, como el pastor decía, que nadie tuvo una excusa para perderse. Y ahí se cumple, y tú hiciste alusión a esto, Joana, las palabras de Filipenses 2. Vamos a Filipenses capítulo 2. Que aquí vemos 3 grupos, y esos son los 3 grupos de estas 3 fases. Filipenses capítulo 2, vamos a leer el versículo 9 hasta el 11. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Voy a leerlo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, hablando de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y aquí está el primer grupo, de los que están en los cielos, esos son los ángeles y los mundos no caídos, de los que están en la tierra, los redimidos que fueron tomados de la tierra, y los de debajo de la tierra. Esa es una referencia a los impíos que resucitaron y a Satanás y sus ángeles. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. O sea que finalmente Jesús, Dios mismo, ellos se colocarán a juicio y ¿qué va a confesar toda lengua? Que Cristo es el Señor. Amén. Hay una cita de la prueba inspirada que se encuentra en el Misterio de Curación que es importante, creo, que tengamos en mente. Si la sierva del Señor lo siguiente, la página 404. Dice ella allí, hablando de Cristo, Cristo tenía siempre presente el resultado de su misión. Su vida terrenal
tan recargada de penas y sacrificios, era alegrada por el pensamiento de que su trabajo no sería inútil. Dando su vida por la vida de los hombres, iba a restaurar en la humanidad la imagen de Dios. Iba a levantarnos del polvo, a reformar nuestro carácter conforme al suyo y embellecerlo con su gloria. Aunque debía de recibir primero el bautismo de sangre, aunque los pecados del mundo iban a pesar sobre su alma inocente y la sombra de indecible dolor se cernaría sobre él, por el gozo que le fue propuesto, escogió sufrir la cruz y menospreció la vergüenza. Es decir, pienso de que si Jesús, mirando, como lo leías ahí en Filipenses, ¿no? Mirando por fe el resultado de la misión, y él pudo sobrellevar semejante carga, semejante experiencia de vida que nadie va a pasar, nadie pasa esa experiencia. También nosotros hoy debemos hacer lo mismo. Empezar a no dejar que la tribulación, que las situaciones difíciles quiten de nuestra mente el gozo de la redención que está prometida para quienes sigan a Cristo. Amén. Y que eso nos motive a, como Jesús, actuar y vivir por fe en la redención que es prometida por el Señor y que está garantizada porque Cristo murió y pagó el pecado por nosotros, y por ende no hay sino que tener la certeza de la redención, y mirando por fe lo que el Señor nos ha prometido, la corona de vida, podemos sobrellevar esta tierra con mucho más alegría, sabiendo de que el Señor nos puede ayudar. Amén. 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 Vamos al último texto, Joana, Apocalipsis 15:3, donde vemos este mismo pensamiento. Cuando los salvos, cuando los hijos de Dios sean redimidos, noten lo que van a cantar ellos allá en el cielo. Dice Apocalipsis 15:3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Amén. Muy bien, algunas palabras finales, Joana, ya al terminar. Este conflicto va a terminar de una manera muy gloriosa, muy positiva. Los seres, el universo entero va a alabar a Jesús. ¿Cómo nosotros hoy podemos nosotros vivir en medio de preguntas que aún no podemos responder, pero aún así cómo podemos vivir en fe y en esperanza en lo que está por sobrevenir? Yo creo que tenemos que conocer a Dios, buscar a Dios, conocer a Dios y pedirle que nos ayude a tener una vislumbre de quién es Él, Amén. a tener su perspectiva, a conocer su justicia, porque nuestra perspectiva humana es muy limitada. Hay muchas preguntas que seguramente las personas que nos están viendo dicen, quedé sin respuesta, pero sabemos que si somos salvos en la eternidad, vamos a tener muchísimas respuestas que en esta vida no tenemos. Y allá vamos a poder ver el amor de Dios ya sin el velo, ¿verdad? Claro. Amén. Ya claramente Amén. vamos a poder ver su justicia. Realmente. Amén. Y tú querías, hay una cita que querías compartir con nosotros. Hay una ¿cierto? cita que quería compartir. El final de la lección. Y lo que nos dice es, todo lo que nos dejó perplejos en las providencias de Dios quedará aclarado en el mundo venidero. Amén. Amén. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación. Los misterios de la gracia nos serán revelados. Donde nuestras mentes finitas discernían solamente confusión y promesas quebrantadas, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos, y a medida que comprendamos el tierno cuidado de aquel que hace que todas las cosas obren para nuestro bien, nos regocijaremos con gozo inefable y rebosante de gloria. Amén. Y quería compartir aquí algo corto que nos dice, otro párrafo que está cerca a este, que nos dice, a medida que los años de la eternidad transcurran, traerán consigo revelaciones más ricas y más gloriosas respecto de Cristo y de Dios. Así que el conocimiento Amén. Amén. y todas las respuestas que vamos a tener en la eternidad va a ser Amén. grandioso. Y Amén. creo que con eso que acabas de leer, hemos cerrado la lección de una manera, una buena nota, una nota de esperanza, Gloria una a Dios. nota positiva. Gracias, queridos televidentes, por haberse conectado con nosotros en el estudio de la lección de Escuela Sabática. Esperamos volverte a ver aquí en el repaso de la lección de Zoom TV. Dios te bendiga.